apagando y al final nos vamos apartando y es cuando vienen todos aquellos problemas. Pero bueno, aquí estamos, perseverando. Ahora vamos a pasar a la palabra. Tenemos a nuestro pastor Jesús aquí, que es el que está encargado de llevar la palabra hoy. Primeramente le vamos a dar paso a los jovencitos para que puedan subir a la escuelita dominical. Y sin más demora, Jesús, vamos a recibir el maná. Gracias, mi hermano. Buenas tardes, mis hermanos. Aunque ya nos hemos visto, hemos disfrutado un tiempo hermoso, que podemos alabar al Señor, podemos ministrar al Señor con nuestra alabanza, con nuestra adoración, y es parte de este tiempo que tenemos para consagrárselo a nuestro Dios. Y ahora poder compartir la palabra para mí siempre es un privilegio, el poder estar con vosotros, como familia que somos en Cristo, porque nos une un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu, no lo olvidéis. Y la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma. Nosotros hemos alabado al Señor, le hemos cantado para su gloria, reconociendo la gloria y la grandeza del Señor, pero también ahora podemos meditar en su palabra y fortalecernos. Que sepamos, yo como siempre digo, muchas veces lo repito allí, lo recuerdo a los hermanos allí en Alcantarilla, donde estoy, y le digo, amados, la palabra del Señor no es un tiempo de entretenimiento. Por eso hay, por ejemplo, mucha gente que lo que quiere es pasar un tiempo divertido, animoso, disfrutar, no solamente la palabra, sino el tiempo hay que te haga vibrar, más que muy emotivo, ¿no? Pero para mí lo importante es que la palabra de Dios caiga en tu corazón, que tu corazón esté receptivo, la reciba y podamos aprender. Si tuviera que ponerle título, que siempre me preguntan, casi siempre los hermanos, y soy muy malo para eso, de decir el título, y digo, mira hijo o hija, pon tú el que tú quieras, porque es que no me lo he preparado, pero mira, viniendo para acá, me venía este título, Iglesia en Crecimiento. Somos una iglesia en crecimiento. Porque hermana, el día que tú creas que ya has crecido, que ya eres suficiente, malo. Estamos siempre creciendo. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y todo en Cristo Jesús. Nos vamos formando en Él. El Espíritu Santo, Él ha comenzado una obra en nosotros y Él cumplirá el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. No te marques un propósito para tu vida. Deja que lo marque Dios. Porque tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar. No quiero decir que no tenga ilusiones y no tenga aspiraciones, no quiero desalentarte ni desanimarte, sino yo casi te aconsejo, a mí mismo me aconsejo que debo de anhelar, debo de confiar plenamente en el Señor, que yo sé lo que Él tiene para mí, yo sé lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro. Dice que fiel es el que ha comenzado la obra en nosotros, y como es lógico, Él no la va a frenar nadie. Nadie la va a frenar. Tú sí la puedes frenar. Ahora, si tú quieres que Él cumpla su propósito en ti, Él no va a cesar hasta que haya acabado la obra. Entonces, por eso digo, nosotros estamos en crecimiento. No hemos llegado, aún no podemos decir como Pablo, he acabado la carrera, aún no la hemos acabado. He ganado la victoria, aún no la hemos ganado. Hemos ganado algunas victorias, algunas batallas, pero aún no hemos acabado hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Es que vamos en proceso, que vamos hacia adelante. ¿Y qué necesitamos? Que el Espíritu Santo nos vaya fortaleciendo y nos vaya ayudando a conocer lo que es Cristo, el poder de su gloria, qué es lo que Él ha hecho, quién es Él y hasta dónde Él puede obrar en nosotros. Él, sabemos, tenemos que estar confiados que Jesús estuvo en la tierra como Dios y como hombre y pudo desarrollar tanto una personalidad como otra,
y pudo vencer a las tinieblas como Dios y como hombre, y pudo vencer a los hombres como hombre y como Dios. Y él pudo saber estar en el lugar que le correspondía como tal y poder llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos beneficiáramos de la obra de Él. De la obra de Él, hermano, todos nosotros. Así que dice, yo os invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. No debemos de olvidar que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros, por medio de ella, podamos alcanzar la salvación de Dios. Ninguno de nosotros podíamos haberle dicho al Señor, Señor, y te amamos, si no hubiera sido porque el Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y entonces Él nos sedujo, nos enseñó, nos atrajo a Jesucristo. Y entonces nosotros oímos la palabra, y por medio de oír la palabra, como dice, por medio de oír la palabra, se introdujo en nosotros la palabra, y esto produjo en nosotros fe. Y al producir fe en nosotros, nos ayudó a decirle al Señor Jesús, bienvenido seas a mi vida. Y fue la mejor decisión que hicimos. El que hace esa decisión y sigue con Él, y no es un contrato por un temporal, debe ser para siempre. Y la persona que llega a alcanzar esta visión, esta revelación de poder adquirir en la salvación de Dios por la fe en Cristo Jesús, y entonces está dispuesto a seguir con eso hasta el fin, él dice que vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Lo vamos a recibir, hermanos, de seguro. Dice el apóstol, acordaos que él está escribiendo a la iglesia de Corinto. Él fue el que fue allá a la iglesia de Corinto y él estuvo allí predicando el evangelio en esta ciudad portuaria, allí, y estuvo también apoyándole Aquila y Priscila, que habían venido de Roma. Luego también pasa Apolos, un hombre bien instruido en la palabra. Por eso vamos a ver aquí el nombre de Apolos, para que sepamos que es un hombre que venía de Alejandría, muy instruido en la ley, un hombre con mucho conocimiento, y que luego Aquila y Priscila pudieron ayudarle un poco, instruirle en algunos detalles, para que él luego pudiera predicar la palabra aún de otra manera diferente, y pudiera conocer ciertas cosas que él debía conocer, y Pablo las conocía y las había compartido con Aquila y Priscila. Por eso digo que no siempre lo sabemos todo, hermano. Siempre el Señor nos puede, a través de hermanos, instruirnos, ayudarnos. Y dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando de una iglesia del primer siglo. Mirad, una iglesia que ya llevaba un tiempo. Pero el apóstol Pablo, él deseaba poderle hablar como personas maduras. Hermano, yo no digo esto no digo lo quiero transmitir a vosotros porque os quiera tratar en esta tarde de inmaduro. Líbreme el Señor. Estoy hablando esto para nuestra edificación, para nuestra instrucción. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que son inmaduras, que no han crecido espiritualmente, que son carnales. Esto quiere decir que son como igual que cuando estaban antes, cuando no conocían a Cristo, viven en la carne. No quiero decir que viven impíamente, porque el impío es el impío. El que está haciendo barbaridades, ese es otra cosa. Pero aquella persona que siente como la gente de la calle, yo pienso, yo siento, yo creo, pues yo creo que es así, pues Dios tenía que hacer las cosas así. Esto lo puede pensar una persona del mundo, una persona carnal, y esto lo puede pensar una persona que dentro de una congregación tiene esa inmadurez y actúa así. Un niño espiritual, una persona, carnal. Entonces, sino que dice, tuve que hablaros como a niños en Cristo. Nosotros pasamos un proceso, cuando venimos al Evangelio, somos niños espirituales. Y entonces se nos da el rudimento de la doctrina de Cristo, como habla en Hebreo. Doctrina de bautismo, la doctrina, los fundamentos de la doctrina, bautismo, arrepentimiento y ciertos detalles para que nosotros empecemos de la resurrección de los muertos, de la venida del Señor, todas estas cosas para que nosotros tengamos un fundamento, para que nosotros empecemos a funcionar y a caminar y vayamos creciendo, cogiendo el conocimiento que necesitamos para poder ser de bendición a otros.
porque si no, no seremos de bendición. Porque no te olvides, hermano y hermana, el Señor nos ha llamado para ser bendición a otros. No te olvides de esto. Entonces, el propósito de Dios es que Él no quiere que nosotros seamos siendo niños siempre. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que llegar a una altura y a la plenitud que Dios quiere que lleguemos. ¿Con qué propósito? Para nosotros afirmarnos en el Señor y para poder ser fuertes y poder apoyar y ayudar a los que son débiles, para ayudarles en toda la necesidad que ellos necesiten espiritualmente. En el verso 2 dice así Pablo: os di a beber leche y no vianda. El apóstol Pablo, cuando nosotros venimos al Señor, lo que se nos da a beber es leche. ¿A qué se refiere? La leche espiritual. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Dios a través de Isaías? Venid y comprad sin dinero, comprad pan y comprad leche. ¿Qué se está hablando? Necesitamos vianda, necesitamos la leche espiritual. Pero nosotros no podemos estar toda la vida bebiendo leche espiritual. Nosotros necesitamos unos rudimentos que son los fundamentos de la doctrina en la cual nosotros nos vamos a parar en ella y vamos a afirmarnos y vamos a seguir hacia adelante. El propósito de Dios es de que crezcamos, que no seamos niños, que nos sintamos como niños. El Señor dice que seamos niños en la malicia, pero maduros, fuertes en el espíritu. Entonces dice que se les dio a beber leche y no vianda. ¿Por qué razón? Porque aún no eran capaces, dice, ni sois capaces todavía. Le estaba diciendo él a los corintios. Y hermanos, nosotros tenemos necesidad de crecer. Porque hay un periodo, lo sabemos, los que somos padres, vemos que nuestros hijos cuando nacen hay que empezar a darle leche, la leche materna y luego las papillas, pero la carne no se la da hasta que no tiene dientes. Y así es un crecimiento que va teniendo la persona. Y así mismo nosotros no podemos estar siempre como niños mimados, que a todo nos sabe mal, todo nos perjudica, si te miran o te dicen o te hacen, todo te sabe mal y y nada te beneficia, así según tú. Y dicen, no me edifico. No, nosotros tenemos que crecer, porque nosotros cuando llevamos un tiempo en el Señor tenemos que comer viandas, tenemos que comer carne buena. Entonces nosotros necesitamos palabra de Dios que está aquí, que es madura, que es profunda, y nosotros tenemos que entenderla. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Qué le pasa a nosotros cuando somos padres y vemos que nuestros hijos van al colegio, entienden, van empezando a leer, se desarrollan, pues traen buenas notas? Pues entonces, yo ahora ya lo digo por mis nietos, ya ahora los hijos ya no están estudiando. Pero ¿qué pasa a los padres que tienen a sus hijos en esa edad? Pues se gozan y se preocupan cuando se mantienen como ellos que son, que no saben, que no entienden. Y el propósito de ellos es ver a sus hijos desarrollarse y hacerse crecer y madurar. Entonces decía Pablo en el verso 3, porque aún sois carnales, porque eran carnales, eran personas naturales, eran personas que no percibían la profundidad del Evangelio, no se les podía instruir. Entonces Pablo tenía ese problema. Él decía, sois carnales, sois como las personas de la calle, naturales. Yo os predico la palabra, pero tengo que estar siempre con leche espiritual. Y eso no nos beneficia. Imagínate que estemos toda la vida bebiendo leche. No nos desarrollamos, no crecemos bien, necesitamos una dieta equilibrada. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios, que es nuestra vida, que es la dieta equilibrada. La palabra de Dios es la dieta más equilibrada que hay para nuestra alma. Ella lleva todas las vitaminas de parte de Dios para nuestro espíritu y para nuestra alma. Y nosotros necesitamos tener un organismo espiritual suficiente y capacitado para poder digerir la palabra del Señor y para que esta palabra nos ayude a crecer, hermano. Nosotros no podemos estancarnos. Nosotros no podemos estar pasando el tiempo. Podemos pasar un tiempo, pero ya llega un momento en que Dios nos dice, no te estanques, porque si nosotros vemos a nuestros hijos que no crecen, enseguida nos preocupamos y tenemos que ir al médico para que le mande vitaminas, para que le mande algo que les pueda ayudar a tener ganas de comer. Pues imaginaos a nosotros, Dios, el Espíritu Santo se preocupa cuando nos ve que estamos ahí estancados, que no crecemos. Y a veces los pastores, cuando ven también que si son buenos padres, hacen de buenos padres espirituales y ven a los hijos, ven a los creyentes, a los hermanos, a las hermanas, que hay ciertos creyentes que no crecen, pues se preocupan y se duelen.
¿Por qué? Porque ¿qué va a querer uno? Ver a hermanos fortalecidos, crecidos, que puedan dar mucho fruto para el Padre, porque en eso es glorificado Dios, no te olvides. Dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, estos son los síntomas. Estos son los síntomas de un carnal, de una persona natural, que viene de la calle y te tira un tiempo en la iglesia y actúa como los de la calle. Y dice, estos son los síntomas. Cuando tú dices, y cuando me duele la rodilla es porque hay un problema en la rodilla. Cuando me duele la cabeza es porque tengo un problema en la cabeza. Me se ha cargado la cabeza por algo. Entonces, cuando tú tengas celos a tu hermano o a tu hermana, me refiero porque Dios la está usando y a ti no te usa, no es que no quiera, es porque tú no estás preparado o no quieres, entonces tú tienes celos a esa persona, hay una manifestación de que tú eres un inmaduro o una inmadura, que eres una persona carnal, que es una persona natural, igual que la de la calle, que aún no ha sido procesada. Porque si tú eres una persona espiritual, cuando ve a tu hermano o a tu hermana que está creciendo espiritual, tú alabas al Señor y dices, gracias por mi hermano y por mi hermana, porque están creciendo, porque ellos van a ser de mucha bendición. Entonces tú no tienes por qué envidiarlo, más bien tienes que bendecir al Señor, porque el Señor está obrando en tu hermano. Y ese síntoma es de que tú estás sano en esa área, es que tú eres una persona madura, que estás creciendo, que no tienes ese problema. Entonces dice que hay celos, hay contienda y hay disensiones. Pues cuando tú ves esas manifestaciones en algunos hermanos, en las iglesias o en hermanas, dile, aquí esta persona es carnal. Esta persona es carnal. Y he dicho la diferencia. Carnal no quiere decir que tú estés viviendo en pecados, sino que eres una persona que piensa y sientes como en la carne. Es como si Dios aún no hubiera restaurado tu vida, como si Dios no hubiera procesado tu vida. Y actúas así, entonces no puedes percibir la profundidad ni la revelación que Dios tiene en la palabra. No te va a llegar a ti y entonces te vas a perder. Es como el que no tiene muelas, ¿no? Yo tengo a mi suegro, el pobre ya la dentadura la tiene perdida y hay que hacerle las cosas todas trituradas. Entonces, si nosotros diríamos no tenemos muelas para masticar lo bueno, no podemos desarrollarnos igual, no tenemos las mismas vitaminas, parecidas pero no es igual. Si me oyera mi suegro me tiraba algún rapapolvo luego. Pero le he puesto ejemplo, eso le pasa a muchas personas, hermanos queridos. Entonces, cuando actuamos así, dice que andamos como hombres, no como personas espirituales. Hermanos, y nosotros tenemos que crecer, hermanos y hermanas, tenemos que crecer. No podemos tirarnos un montón de años en la iglesia y viendo a ver qué va a pasar y qué va a pasar y al final nos desilusionamos, esperando algo de los hombres y no de Dios. Esto es muy peligroso. Dice, porque diciendo uno, daros cuenta, estos son otros síntomas. Algunos dicen, pues yo ciertamente soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo. Dice, ¿estos no son síntomas de que sois carnales? Mira, yo soy de este pastor, me encanta, no lo puedo remediar. Entonces el otro dicen, pues yo no soy de este, yo soy del otro. A mí me gusta más más me gusta el otro. Entonces tú estás actuando como un carnal, como una persona de la calle. Es verdad, y tengo que ser honesto, que yo me acuerdo una vez que me dijo un hermano, la palabra que predican todos los predicadores, toda es la misma. Digo, si la predican conforme está en la palabra de Dios, sí. Digo, pero hay una diferencia. Es que si hay personas que la explican bien, tú vas a disfrutarlo. Pero si no te la predican bien, ni la vas a entender ni la vas a disfrutar. Y otro pastor me dice, no, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Digo, no, es que las cosas, si tú pones un buen plato de comida, pero el plato está sucio, pues no te lo vas a comer. Ahora, si tú la palabra de Dios te la predica a alguien que te llega a tu corazón, pues lo vas a disfrutar más, ¿verdad? Por eso yo le digo a las personas que están conmigo allí predicando, yo le digo, disfrutar ese tiempo de la palabra, disfrutarlo porque es el privilegio que Dios nos da de poder compartirlo a nuestros hermanos, no de enseñorearte de tu hermano, no de que te oigan y le tires allí el discurso y tú te quedes tan a gusto, no, es un privilegio de poder ayudar a los hermanos y de poderles confortar y animarles. Entonces,
cuando tú haces excepción de personas, cuando tú confías más en este hombre y en el otro y no pones la mirada en el Señor Jesucristo, estás actuando como un carnal. Hombre, yo como digo, hay personas que te agradan más de escucharlas que a otras, es normal, pero tenemos que saber que Dios habla de muchas maneras y a través de muchos hermanos, y tenemos que tener la capacidad y la humildad de saber escuchar, porque Dios nos puede hablar a través de uno como a través del otro. Y eso es muy importante. No debemos hacer excepción. ¿Me entendéis en este aspecto? Cuando te agrade a alguien más, te lo coges, te lo callas y para ti. Pero no lo hagas con otras personas, no se lo comentes, porque entonces actúas como una persona que no vas a edificar al otro, actuarías como una persona natural. Y eso es síntoma de no crecimiento espiritual. Y nosotros somos llamados a no pararnos en esas cosas que son muy simples y tenemos que ir creciendo y avanzando porque Dios tiene algo mucho más profundo en su palabra para nosotros que pararnos en ciertos detalles que son muy simples y a veces deterioran el crecimiento espiritual. Entonces Pablo decía así en el verso 5, bueno, ¿qué es Pablo? ¿Qué es el hombre? Hay que respetar a los pastores, hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a aquellos, a los hermanos. Pero dice Pablo así, poniéndose en ese, ¿qué es Pablo? ¿O qué es Apolo? ¿Qué son? Servidores de Dios, están al servicio de Dios. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. A cada uno de los pastores, de los predicadores, de los hermanos que exponen la palabra, de alguna hermana, que Dios la llame, dice que Dios le concede el privilegio de a cada uno conforme Dios quiere, conforme a su gracia, de darnos el don. Hay personas que están preparadas y capacitadas para predicar la palabra y hay otras que tienen dones de servicio y hay otros dones, pero nosotros no podemos siempre añorar, afirmarnos en cosas que nosotros no somos llamados para desarrollarlas. Cada uno de nosotros tenemos dones y Dios nos ha llamado a hacer ciertas cosas. Y si esto lo entendemos y lo comprendemos y disfrutamos la labor a la cual el Señor nos llama, tú vas a crecer, vas a disfrutar. Y en puesto de criticar y en puesto de decir cosas que no debemos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar, nos vamos a edificar. Dice Pablo, yo planté, yo soy un plantador, yo voy sembrando la semilla, yo planto. Luego viene Apolo detrás regando, pero resulta que ni Pablo ni Apolo pueden dar el crecimiento. Dice que el crecimiento lo da Dios. Tú puedes salir a evangelizar a la calle. Tú puedes plantar la semilla del reino en algunas personas. Y puede ser que otra vez salga otro y vuelva ya no a sembrar, sino riega, porque la palabra es, como dijo, es agua de vida. Y la palabra, al mismo tiempo que es el alimento para nuestra alma, como el pan del cielo, también es el agua viva. Entonces, uno va, siembra la palabra, otro va y riega. Y entonces, el Espíritu Santo, Dios, que es el que da la vida, Él hace germinar esa planta. Entonces, ni uno, como a muchos dicen, este vino al Señor gracias a mí. ¡Qué barbaridad! No vino. Hay muchas personas. Cuando vaya al cielo, madre mía, cuántas personas el Señor me va a tener ahí y me va a decir, gracias porque tú me trajiste al Señor. Pues equivócate totalmente. No pienses en eso. No lo pienses. Porque uno es el que siembra y gracias a Dios, y gloria a Dios que te da el privilegio de poder sembrar. Y gloria a Dios que te hace ser una persona que riega para que esa semilla no se quede ahí seca, sino pueda germinar. Pero el crecimiento lo da Dios. Pero luego, ¿qué pasa con nosotros? Que nos gozamos por ver que nuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Que tú has puesto tu grano, tú has puesto tu labor y que luego el otro lo ha puesto la suya. Y que al final has visto que el Espíritu Santo, Dios, ha hecho crecer esa semilla. Y luego Dios va haciendo que por su gracia se desarrolle y dé fruto. Y eso es importante. Eso es ayudarnos a crecer. Eso es una visión de crecimiento. Y la visión de crecimiento no es como en algunas
parte que había como el G12, que era piramidal, y hacer que creciera la iglesia en gente. Yo no estoy en desacuerdo que la iglesia se llene, yo digo, gloria a Dios, ojalá la que yo tenga se llene, pero prefiero que se llene en calidad, en crecimiento y en madurez, que es lo más importante. Entonces, nosotros nos gozamos en que las iglesias crezcan, pero aquí lo importante es que las iglesias crezcan, pero en conocimiento, en revelación y en obediencia al Señor. Que conozcan a Dios, que conozcan la palabra y que la obedezcamos, porque eso es lo que aportará a muchas personas que Dios tiene que traer, que nosotros las podamos bendecir. Entonces dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, como he dicho. Aquí la gloria no se la tiene que llevar ni uno ni otro. Tenemos que saber que la palabra de Dios no nos desalienta. Él dice que no olvidemos que el trabajo que hemos realizado en el Señor y que realicemos no es en vano, que el Señor lo ve y que Él es un Dios que premia a aquellos que le sirven, que le aman y que trabajan para Él. Eso no se nos debe de olvidar. Pero nunca te jactes ni te gloríes de algo que no te pertenece, porque la gloria tiene que ser para Dios. ¿Qué somos nosotros? Así que no somos ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Pero nosotros, como he dicho, nos gozamos, nos alegramos, porque hemos tenido parte y suerte en esa labor, hermano. Porque nosotros dice que somos, en el verso 9, dice que somos colaboradores de Dios. Hermanos, somos colaboradores. Dice Pablo también, Romanos, que tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos colaboradores con Dios. Esto quiere decir que Dios nos ha llamado a trabajar en su labor. Y tú estás trabajando, colaboras con Dios. No colabora Dios contigo, como muchas veces queremos que sea Dios quien colabore con nosotros. Nosotros queremos hacer nuestra obra y queremos que el Señor la respalde y la lleve hacia adelante. No. Tenemos nosotros que tiene que el Señor hacer la obra y nosotros tenemos que colaborar con Él, decirle qué puedo hacer, qué es lo que quieres, cómo actúo, qué te apetece, qué te agrada, Señor. Eso es colaborar con Él. Algunos le exigen a Dios que colabore con ellos y se creen que tienen derecho a hacerlo. No podemos, hermano. Nosotros tenemos el deber de colaborar con Dios, hermanos y hermanas, y es un honor, es un privilegio poder pertenecer a ese equipo de trabajo. Es el mejor equipo de trabajo que hay en el mundo, los campos del Señor, y trabajar para el Señor de los cielos. Eso es importante para nosotros. Eso es lo que a nosotros nos ayudará al entenderlo. Eso es síntoma de crecimiento. Síntomas de crecimiento. Entonces tú no te apoyarás en ti mismo, ni te apoyarás en el hombre, ni pondrás la mirada en el hombre. Eso no quiere decir que tú, como dice en Hebreos, tienes que considerar la fe de tus pastores. Y si tus pastores ven que son buenos hombres, entenderme buenos hombres entre comillas, porque nadie somos buenos, ¿no? Pero ves que son hombres que aman a Dios, que respetan a Dios, que aman a la grey, que se desvelan por la grey, dice la palabra que imitemos la fe de ellos. Quiere decir que consideremos esta actitud y sigamos el ejemplo de ellos. Esto es lo que Dios quiere. Entonces nosotros somos colaboradores con Dios. Tenemos que trabajar para Dios. Tenemos que utilizar las armas que Dios nos ha dado. Entonces Dios nos ha llamado a construir. Dios nos ha llamado a construir. Y Dios no le ha llamado a construir solamente a los pastores, a los ancianos, a los diáconos o a las personas que están ahí un poquito más apegadas al consejo, diríamos, de dirección de la iglesia. No, Dios nos ha llamado a todos los hermanos y a las hermanas, nos ha llamado a trabajar, a desarrollar un trabajo, a desarrollarlo. La palabra de Dios, dice Pablo, que si sobre dice que Él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es en Cristo Jesús. Me he pasado un poco lo que yo quería decir. Dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Acordaos que dice la palabra de Dios, que Dios dice que nuestra fe está fundamentada, está en Cristo, pero nuestro fundamento
Nuestro fundamento doctrinal está basado en profetas y apóstoles. En profetas y apóstoles. Tanto profetas como apóstoles, que aquellos llevaron la palabra de Dios, la plasmaron aquí y nos ha llegado hasta nosotros al día de hoy en el cual estamos, dice que esta palabra es el fundamento nuestro. Nosotros nos fundamentamos en ella. ¿En quién nos vamos a fundamentar? ¿En qué libro? En la palabra. Este fundamento que nos lo dejaron aquí los profetas y los apóstoles. Pero dice que la piedra principal de ángulo es Cristo, que es la piedra angular que hace que el edificio vaya bien coordinado y no vaya desesquinado y vaya destartalado. Entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo actuó como un arquitecto, como un perito. Él recibió por revelación de Dios la palabra que Él nos dio. Él no estuvo con los apóstoles cuando Él se convirtió, cuando Él tuvo el encuentro personal con Cristo. Él no fue enseguida a Jerusalén y los apóstoles le estuvieron dando un discipulado. Él enseguida recibió la palabra y Él fue, y dice que fue allá a Jerusalén, vio allí a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esa ocasión, luego el Señor Jesucristo le dijo, mira, Pablo, sal inmediatamente, vete, porque no van a recibir tu palabra aquí en Jerusalén. Y se tuvo que ir. Luego volvió después de 3 años, luego se fue a Tarso y allí estuvo 14 años, Dios trabajándolo, tratándolo, él sirviendo al Señor, así según dice en Gálatas. No sabemos mucho de él en ese tiempo. Pero él puso un fundamento, él estaba fundamentado en Cristo, Cristo le reveló la palabra, la misma que ellos habían aprendido, los discípulos, durante los 3 años con Jesús. Por eso cuando Pablo fue a Pedro y le compartió y le dijo el ministerio que había recibido de parte de Dios, entonces Pedro le dio la mano en señal de compañerismo y de que estaba de acuerdo con el mensaje que tenía que llevarnos a los gentiles. Por eso él como arquitecto fue el primero que puso el fundamento. Pero otro es el que edifica. Pablo puso el fundamento y otro es el que edifica. Nosotros somos llamados a edificar. Llamados a edificar. Pero nos dice aquí en el versículo 10, en la segunda parte, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nosotros sobreedificamos. ¿Qué quiere decir sobreedificar? Es que tú edificas sobre un cimiento que otro ya ha puesto. Tú no has hecho la excavación y pones tú el fundamento. Dice que sobreedificamos. Sobre el fundamento, entonces nosotros por eso hablamos mucho de Pablo, porque es del que más sabemos, de la doctrina que él nos enseña en las cartas de la enseñanza. Él puso ese fundamento y nosotros le creemos y entonces ahora a nosotros nos toca sobreedificar. Edificamos sobre lo que ya se nos ha dado. Por eso hay muchos que no sobreedifican o sobreedifican, pero tienen un problema, y es que cogen materiales que no son buenos. Y cuando nosotros cogemos materiales que no son de calidad, que no son buenos para edificar una casa, corremos el peligro de que luego en cualquier problema que pase, la casa se nos va al traste o se nos agrieta. Entonces dice la palabra de Dios, si sobre este fundamento, el que Pablo nos presenta, tú a la hora de edificar o sobreedificar, tú utilizas estos materiales, estás poniendo materiales que valen. Imagina, piensa, materiales de calidad, oro, plata, piedras preciosas, madero, puedes poner también madera, heno o hojarasca. Hay de 2 clases de material. No es que tú haces la casa y luego las forras de madera. No, está hablando de los materiales que tú vas a emplear. Entonces la obra de cada uno, la obra que tú sobreedificas, llegará un día que Dios la va a poner a prueba. La va a poner a prueba. Y si la prueba, cuando pase, sea aprobada por el fuego, si el fuego, como es lógico, a la madera, al heno y a la hojarasca, la va a destruir, la va a quemar. Y te vas a quedar sin nada. Entonces dice que Dios, por la misericordia del Señor, te salvarás como por fuego. Pero eso no es lo que Dios quiere.
Dios quiere que tú cojas materiales de calidad. Materiales de calidad. Y cuando el fuego, la prueba del fuego, la utilice Dios para probar tu obra que has sobreedificado sobre ese fundamento, el fuego, en puesto de destruirla, lo que va a hacer es que la va a purificar, la va a hacer más limpia, hermano y hermana. Lo va a hacer más limpia, porque la obra de cada uno se hará manifiesta cuando sea aprobada. Tú puedes edificar en lo que quieras, tú puedes poner tu esperanza en quien quieras, pero cuando llegue el momento de la prueba, de ese momento, entonces cuando se manifestará lo que tú has hecho, en que han puesto la confianza, si en el hombre o en Dios. Por eso es muy importante. Entonces lo que es importante es que tu obra, que no perdamos el tiempo, que la obra que nosotros hagamos sea una obra buena. Y para eso tenemos que coger el fundamento, tenemos que partir de lo que dice la palabra. Nosotros no podemos excavar para quitar ese fundamento. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra, tenemos que conocer qué fundamento es el que sobre qué voy a edificar, sobre la enseñanza que se nos ha dado. Y tenemos que conocer. Entonces ahora yo voy a coger los materiales. Tú puedes escoger lo que quieras, pero luego, cuando pase la prueba del fuego, podrás llevar una decepción o podrás llevar mucha alegría cuando veas que tu obra ha merecido la pena. Depende de los materiales que hayas escogido. Entonces dice que si la obra de alguno permaneciere, esa obra que tú has sobreedificado sobre ese fundamento que ya se te ha dicho, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, porque tú no tienes que sobreedificar en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que me dicen, no lo hagas. Tú edifica en el fundamento, en la palabra, en la palabra, en la palabra. No es lo que digan los hombres, en la palabra de Dios. Entonces, si tú sobreedificas sobre eso, tú vas a recibir buena recompensa. Si utilizas buenos materiales, pero si no, vas a sufrir pérdida y luego vas a sufrir porque vas a decir toda mi vida en el Señor, trabajando ahí, haciendo lo que he hecho para el Señor y ahora he sido un fracaso. Y del Señor, ¿en quién pusiste la confianza? ¿Cuáles fueron los materiales que empleaste? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Cuáles eran tus expectativas? Y esto lo tenemos que tener muy claro, hermanos y hermanas. No podemos desaprovechar nuestro tiempo. Nuestro tiempo vale muchísimo para Dios. Entonces, dice que si la obra de cada alguno, en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. ¿Por qué va a sufrir pérdida? Porque si la casa que estoy edificando con malos materiales, se me ha incendiado a pasar por la prueba del fuego y se me ha destruido, se me ha quemado, pues yo voy a sufrir pérdida. Pero si mi casa está construida en material firme de calidad, estoy hablando de materiales espirituales, hermano, entonces ¿qué va a pasar? Que yo me voy a gozar, me voy a engrandecer, en el sentido de sentirme bien gozoso, porque la prueba resulta que no ha destruido la obra que sobreedifiqué. Porque fui sabio, fui inteligente y cogí los materiales que la palabra de Dios me dice que tengo que utilizar. Ahora otra cosa pasamos así, en el verso 16. Una cosa que no debemos de olvidar y que nos cuesta tanto. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Eso es muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Pensar que yo pueda ser templo de Dios, cuando yo pienso en un templo de Dios, pienso en una iglesia, es una iglesia pequeña, un templo es una gran catedral, pero eso Dios nos habita en casas hechas por los hombres. Dios se lo dijo a David a través de Natán, que Dios no habita en templos de los hombres. Dios le ha placido habitar dentro de templos humanos. Y gloria a Dios que nos ha escogido, hermano, a hombres y a mujeres, y ha hecho de nuestra vida, Él ha venido a morar en nuestro espíritu y ha hecho de nosotros su casa, su morada. Nos parece poco, pero decimos, ¿y cómo el Señor va a venir a vivir en mi casa, en mi vida? ¿Cómo ese Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener,
que ese universo tan vasto, tan grande lo hizo Él, ¿cómo ese Señor va a vivir dentro de mí? No puede ser, es lo que Él ha dicho. Es lo que Él ha dicho. Y cómo ese Dios tan grande en un espíritu mío tan pequeño, ¿cómo Dios va a estar ahí? ¿Va a estar ahí muy arrinconado? No, va a estar arrinconado si tú lo arrinconas. Pero si tú eres abierto, si tú tienes un corazón ancho, como le pidió Salomón, dame un corazón ancho para poder guiar al pueblo, si tú tienes un corazón ancho para Dios, Dios se va a sentir cómodo dentro de tu espíritu, hermanos míos. Entonces, no te olvides, eres templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Y esto nos está hablando acerca del compromiso que tenemos nosotros con Dios. Dios viene a morar en nosotros, entonces si Dios habita en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener un templo sucio, lleno de cucarachas, lleno de otros bichos, contaminado, viviendo suciamente. ¿Verdad que esto se arregla y se limpia? Nunca he venido aquí y he visto esto sucio. Lo he visto siempre limpio, los hermanos lo tienen limpio. ¿Cómo nosotros no vamos a tener nuestra vida limpia, nuestro templo limpio, para que more el Rey del cielo? Y esto nos habla acerca de la santidad. Cuando nos dice el Señor, a través de Pablo, que somos templo del Espíritu Santo, nos está dando a entender y dice, cuidado, que Dios vive en vosotros y que vuestra casa, este templo que vosotros sois de Dios, debe ser una casa de santidad, debe ser una casa donde Dios se sienta cómodo. A veces cantamos un cántico, se dice que estamos preparando una habitación para Dios. Dios, más bien lo que Dios ha hecho es que ha preparado Él en nosotros habitación para Él. Entonces Dios nos ha preparado y Él mora dentro de nosotros. Y esto es, como he dicho antes, lo que Dios nos está dando a entender es que andad en santidad, cuidarse, vivir para Dios, porque Dios es santo y Él quiere que tú seas santo, para que Él se pueda sentir cómodo en ti, para que tú puedas sentir la presencia del Señor. Esto es lo que nos da a entender. Él habita en nosotros. Él es santo. ¿Qué tengo yo que hacer? Tener lo más limpia posible mi vida para que el Rey de Gloria no entre, sino que ya entró, viva Él cómodamente, disfrute de su estancia en nuestra vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, amados. Y esto lo vamos entendiendo y esto tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo de hombres y mujeres que crecen en el Señor. Y al crecer, tú esto lo entiendes y eso lo llevas a la práctica. Y no lo puedes llevar a la práctica si no lo conoces, si no lo entiendes. Y está aquí en la palabra, está aquí en la palabra. Entonces, no quiero ser muy pesado, quiero terminar pronto, si Dios me ayuda. Entonces dice la palabra, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Daros cuenta, esto le está hablando a los creyentes. Daros cuenta de lo importante. Dios viene ahora a vivir a mi vida. Y yo hago lo que me apetece, lo que quiero, y no cuido mi casa, este templo. Que ahora Dios está viviendo en mí y yo no lo cuido. Lo maltrato y vivo como me apetece y como quiero. Y estoy destruyendo el templo de Dios. De tal manera que estoy metiendo en este templo, como pasó a veces en Jerusalén, ídolos dentro de ese templo. Y quiero obligar a Dios que si quiere estar en mi vida, le digo, hay otros ídolos. Si quiere, los traga. Y si no, pues haz lo que quieras. No, hermanos, no. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel y cayó. Meter ídolos. Metió incluso en el templo y por esa causa incluso el Señor se enojó en gran manera contra el pueblo. Por eso está diciendo que nosotros no podemos destruir el templo de Dios, nuestro ser. Él dice, Pablo, que el Señor guarde de una manera irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo. Porque Dios no quiere solamente guardar nuestro tiempo temporalmente. Dios no quiere que tú cuides el templo de Dios que eres tú por un tiempo. Él quiere que lo guardes para siempre, hasta el día en que Él te lleve. Él quiere que tu vida, que es su morada ahora, quiere que esté acondicionada para Él. Por un tiempo, no.
para que Él more ahí, para que Él disfrute en cada vez como Él quiera, sin limitaciones. Porque dice que si nosotros fuésemos tan atrevidos y no lo valoramos e incluso destruimos el templo de Dios cometiendo pecados, cometiendo cosas tan fuertes que contaminamos este templo, entonces dice que Dios puede llegar a destruirnos, nos va a destruir. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque no creemos, porque no conocemos la palabra del Señor. Si la palabra del Señor no es freno nuestro para guardarnos, entonces ¿qué nos va a frenar aquí en la tierra? Si yo no veo a Dios, ¿me va a poner freno? ¿Dios va a ser un freno para mí si no lo veo? Ahora, ¿qué freno yo voy a tener como creyente? La palabra de Dios, porque creo que ella es la palabra de Dios y Dios me habla a través de ella. Entonces la palabra de Dios, a la vez que me es bendición y vida, también me es freno. Es freno para que yo no haga lo que el diablo quiere y mi carne quiere. No. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que el Señor viva dentro de mí. ¿Por qué, hermanos míos? Porque si hay alguien que se pueda beneficiar de esto, no es Dios. No es Dios. Somos nosotros. Pero, hermano, ¿cómo yo... A veces si me cuesta a mí no creerlo, sino convencerme de ello, y os digo la verdad, hermano. Y digo, Señor, que tú vivas dentro de mí. Pero tú vives dentro de mí. No es que lo dude, hermano, pero es que digo, Señor, pero si yo no soy digno de que viva dentro de mí. Yo no soy digno de que tú vivas dentro de mí. Y que tú seas así, que mores dentro de mí. Pero tengo que creerlo, lo creo. Y tengo que también, por temor a Él, no debo de destruir ese templo. Sí creo que mi vida es templo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay algunos que vienen a las congregaciones, escuchan el Evangelio y no conocen, no entienden la palabra y luego se destruyen. Se entregan a Cristo, le entregan a su cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y luego destruyen la morada del Dios eterno que Él ha venido a morar aquí en la tierra, en los corazones de algunas personas que luego le rechazan y no le valoran. Pero hermano, pero como dice la palabra de Dios, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos y vamos hacia adelante. Porque no quiero que toméis esta palabra como para desánimo. Son palabras que es para crecimiento, para que conozcamos, para que entendamos, para que nos aferremos a Cristo, para que le deseemos, para que le anhelemos. Y no le voy a seguir a Dios por miedo. No le voy a seguir a Dios porque me puede destruir. Le voy a seguir a Dios porque sé que Él me amó. Y como me amó, yo ahora le voy a seguir por amor. Voluntariamente. No por miedo, sino voluntariamente porque le amo. Y porque le amo, como dice Juan en su primera epístola, en eso consiste el amor de Dios. No en que nosotros amemos a Dios o le hayamos amado, sino en que el Señor nos amó a nosotros primero. Y aquellos que amamos al Señor ahora, decimos, Señor, gracias. Porque si estoy aquí es porque tú viniste y me buscaste. Si yo te amo es porque tú me hiciste conocer el amor. Y esto son cosas muy importantes. Y todo esto son síntomas de crecimiento. Son síntomas de crecimiento. Y hemos crecido porque ya no tomamos leche espiritual. De vez en cuando, hermano, a mí me apetece, de vez en cuando no tomo leche ahora, pero tomo avena, pero como si fuera leche. Y cuando llegue el invierno, mi mujer dice, es como los críos pequeños. Digo, no me puedo ir a la cama sin tomarme un vasico de avena con un poquito de Nescafé o de Colacao. Pero no voy a estar así todo el día. Entonces es bueno, y a veces en cuando es bueno que tomemos también leche espiritual, que no dice Dios que no la tomemos, pero hermano, pero nuestro alimento debe ser el sólido, el alimento sólido. Creo que me vais entendiendo, ¿verdad? Y esto es muy importante. Estos son síntomas, hermanos, de que vamos creciendo. No te conformes a estabilizarte, no te conformes a ser siempre un simple oyente y estar ahí escuchando porque no tienes más remedio 1 hora o 3/4 de hora, sino porque estás disfrutando, escuchando la enseñanza. Fíjate, Pablo se tiraba, dice que disertó toda la noche hasta la madrugada, hasta el pobre Tiquico se cayó de la ventana y se mató.
Y menos mal que Dios bajó y la misericordia fue, lo abrazó y dijo, aquí lo tenéis, está vivo. Él disertaba un montón, yo no me voy a tirar mucho tiempo más, pero hermanos, aquellos estaban bebiendo la palabra, la estaban disfrutando. Y los que creemos a Dios, los que amemos la palabra, la disfrutamos. ¿Por qué? Porque estamos, es como si hubiéramos venido en esta noche, vamos a una buena cena espiritual. Nos van a poner la palabra y nosotros vamos a comerla. Entonces dice, nadie os engañe, porque somos muy fáciles de ser engañados. Nadie te engañe. ¿Quién te puede engañar? El diablo y las personas. Y algunos que dicen que son y no son. Y algunos que te pueden venir con enseñanzas diferentes. Que nadie te engañe. Dice, nadie y ni te engañe, ni tú te engañes a sí mismo. No te engañes a sí mismo. Si alguno de entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Como llegues tú, hermano o hermana, a decir, yo ya sé lo que tenía que saber. Yo soy una persona sabia, me considero, hermana o hermano, hasta aquí ha llegado, lo que tenías que llegar. Si crees que sabes mucho, hazte como si no supieras nada. Hazte como si no supieras nada. Porque estamos creciendo, hermanos. Todos vamos creciendo. Todos vamos recibiendo el conocimiento de Dios. Nunca diga, ya lo sé todo. Me acuerdo de un hermano que una vez le hablamos y le estábamos hablando del Evangelio y dice, ¿me vienes tú a mí con esa? Todo lo que tú me vengas a decir yo ya lo sé. A mí no hace falta que me digas más nada de la palabra. Yo ya lo sé, pero no lo sabía porque no estaba haciendo lo que le mandaba Dios. Y esto es el problema nuestro. Si dices que sabes mucho, hazte el ignorante. Es como si no supieses. Para que así llegues a ser sabio. Porque si ya lo sabes todo, ya no puedes aprender más. No vas a recibir nada más. Ya te venga el predicador que te venga, aunque Cristo te venga, no lo vas a recibir porque ya crees que lo sabes todo. Pero si tú crees que sabes bastante, hazte como si no supieses nada, porque así llegarás a ser sabio. Esto es lo que nos dice la palabra. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Todo esto que están como te ven en televisión, en estos coloquios, en estas tertulias, que dicen, madre mía, ¿cómo sabes tú? Wow, el otro. Toda esta sabiduría humana dice que para Dios es insensatez. Es insensatez, eso no es sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría de esta tierra es animal, diabólica, es de la tierra. Pero sabemos que la sabiduría de Dios es otra cosa. Esta sabiduría es insensatez para con Dios. Tú si te apoyas en esta sabiduría. Si tú quieres alcanzar la sabiduría de este mundo, delante de Dios serás un insensato. Pero hay otra cosa diferente, porque resulta que si tú te consideras sabio de este mundo, dice que Dios prende en esa sabiduría en la astucia de ellos. Tú te crees que eres astuto, eres sabio y Dios en esa te prende y te ata y no eres nadie. Nosotros tenemos que depender de la sabiduría de Dios, de una sabiduría que viene de Dios y que tenemos que pedirla cuando nos falte. No te quedes a medias. La sabiduría no te la puede impartir nadie, la sabiduría que viene de Dios. Dice Santiago que si nosotros necesitamos sabiduría, que se la pidamos al Padre, porque Él es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría, por lo tanto tenemos que ir y pedírsela a Él. Esto es muy importante. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No te gloríes en los hombres, no te gloríes en los predicadores, no te gloríes en los profetas, en los apóstoles, no te gloríes en ellos, nunca lo hagas, por favor. ¿En quién entonces me tengo que gloriar? En el Señor, porque todo es nuestro. Porque si tú tienes a Cristo en tu vida, todo lo tienes. Pablo dice que tanto Pedro, Cefas, como Apolos, como a Pablo, todo es nuestro. Todos son nuestros. Y nosotros somos de Dios. No podemos tener una elección,
sobre una persona. Nosotros tenemos que ser sabios, muy sabios. Y en esto se manifiesta, vuelvo a repetir, el crecimiento. El crecimiento. El Señor conoce los pensamientos de los sabios de este mundo y Él sabe que estos pensamientos son vanos, no valen para nada. Valdrán mucho aquí, pero lo que es en el terreno espiritual no sirven para nada, así lo dice. Pero Él conoce los pensamientos de aquellos que han recibido la sabiduría de Dios y Él valora a aquellos que son sabios en el Señor. Así que dice, nadie se gloríe en los hombres, todo es nuestro, todo es nuestro. Pero eso tampoco te tiene que dar la licencia para considerarte que tú mandas en todos y que todos te pertenecen. Está diciendo que todo lo que Dios ha creado es nuestro, por la palabra de promesa, porque Cristo Dios todo lo ha creado para el Hijo y por el Hijo. Y entonces Él lo va a recibir todo. Y entonces dice que Él lo va a heredar todo. Y nosotros vamos a ser coherederos con Él. Entonces lo que Cristo va a heredar, Él lo va a compartir su herencia con nosotros. Por eso dice que todo es nuestro. Por eso podemos decir, todo es nuestro. Todo. 22, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, refiriéndose a Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Nosotros estamos por encima de la muerte, es nuestra. ¿Sabéis por qué? Aunque diga, bueno, si es nuestra, si estamos por encima de ella, ¿por qué tenemos que morir? La muerte está muerta. La muerte está muerta y la muerte tiene su caducidad. Y un día será lanzado al lago de fuego y azufre, porque Cristo la venció. Lo sabemos, está escrito en su palabra. Por eso Él dice, si no, ¿por qué tenía que decir Pablo aquí? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo es nuestro. Sí, pero decir, pero si yo quiero una parcela de 4 metros la tengo que pagar. ¿Y a cómo la tengo que pagar? Pero dice que los mansos heredarán la tierra. ¿O no lo dice la palabra? Porque nosotros no vamos a heredar esta tierra corrupta, vamos a heredar la tierra que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso todo es nuestro en Cristo Jesús. Y cuando tú vives en esto, andas en esto, ahí tú estás dando a entender que eres una persona que estás creciendo, que estás madurando. Y todo esto lo puedes hacer a través de la palabra, porque conoces la palabra. Si no conoces la palabra, no vas a crecer. No vas a crecer y te vas a conformar simplemente con un vaso de leche. Pero no, nosotros, hermanos, no podemos ser niños. Tenemos que ser maduros y tenemos que tener ese conocimiento de la Escritura. Así que, como dice, con el verso 23 termino. Dice, y vosotros sois de Cristo. ¡Qué bien! Nosotros somos de Cristo. Pero hay otra cosa también, hermano. Y Cristo es de Dios. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, si nosotros somos de Cristo, ¿qué pasa? Entonces, al ser Cristo de Dios, quiere decir que somos uno con Dios a través de Cristo. Cuando esto lo creemos, cuando esto lo vivimos, esto nos ayudará a crecer. Y te pasarás años en la iglesia y no te pasarás como algunos. Hoy me decía una persona, qué lástima de vida que llevo en el Señor. Tantos años en la iglesia y no he crecido lo que tenía que haber crecido. Porque no he conocido la palabra de verdad. No sé si solamente me han estado dando leche espiritual, me han estado entreteniendo los pastores que he tenido o no sé lo que es. Pero ahora me estoy dando cuenta, cuando estoy indagando en la palabra, cuando estoy buscando la presencia de Dios y Dios me está revelando su palabra, ahora me doy cuenta de lo que es la palabra de Dios y lo que es Dios. Hermanos, y es una pena, os digo, ¿de qué sirve que te tire 10, 20, 30 años en la iglesia y que no hayas crecido y que seas siempre una persona así de pequeña? La gente no te va a valorar, no te va a apreciar,
Por desgracia somos así. Siempre miramos a la persona que está mejor, a la que es mejor hecha, a la más atractiva. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas que atraigamos a otros, no en la carne, en el espíritu. Amén. Que vean en nosotros un crecimiento, que vean en nosotros sabiduría, que vean en nosotros que tenemos algo que podemos aportarle y que digan: gracias hermano, gracias hermana, porque me ayudas, porque me aportas. Eso lo puede hacer solamente una persona que está crecida. Por eso nosotros no tenemos que ser partidistas. Tú en el mundo puedes ser del Barcelona, del Madrid o del Atleti, puedes ser del que quieras, pero en el Señor, por favor, lleva cuidado. No actúe así. En el Señor no es igual. En el Señor no es igual. ¿Que quieres ser así? Eso es problema tuyo. Así que tenemos que crecer, es crecer. Y cuando crecemos, entonces la palabra nos enseña cómo tenemos que ser. Amar a nuestro prójimo, no criticarlo, no morderlo, no censurarlo, no pisotearlo, tantísimas cosas. Amar a Dios, desear a Dios, vivir para Dios. Y todo esto son síntomas de crecimiento, Así que, hermano, que el Señor nos ayude a crecer. No quiero decir con esto que tú no hayas crecido. Yo no conozco ni me voy a preocupar ahora de tu crecimiento espiritual, porque resulta que el crecimiento espiritual, el que da el crecimiento, ¿quién? Es Dios. Yo no voy a traer... Mira, llevo en esa cartera 1 metro, porque fui el otro día a Ikea y tuve que medir, pero no voy a sacar a medir el crecimiento de cada uno de vosotros. Mira qué casualidad. El crecimiento lo da Dios. Pero quiero decir cómo se nota el crecimiento: con tu forma de comportarte, con tu forma de ser, con tu forma de manifestar el conocimiento y la revelación. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no conozco. Vayamos al Señor, vayamos a la palabra, vayamos a la revelación de ella. Amén. Hermano, os invito a que nos pongamos en pie. Si os parece bien, yo os invito y que demos gloria a Dios por ello. Padre, gracias, Padre, por la palabra que tú nos has permitido en esta tarde, Señor, escuchar, porque me has dado el privilegio de poderla compartir con mis hermanos y juntos poder ver, Padre, la profundidad de ella, lo que ella nos enseña. Es parte, un poquito de lo que hay profundo, hay que hay mucho, pero un poco de ella para que nos ayude a crecer. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en este lugar, en cada hermano, en cada hermana, en los jóvenes, en los niños, en cada familia, Señor. Gracias por ello. Padre, y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de mis hermanos y les ayudes a reedificar, Señor, con los materiales buenos y correctos, para que su obra que realicen sea una obra que pueda traer satisfacción a la vida de ellos y puedan gozarse redundando para la gloria de tu nombre. Porque ese es el deseo de cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayude y nos des conocimiento y entendimiento y revelación a través de tu palabra, para así, Señor, poder hacer lo correcto, lo que es digno, lo que es justo delante de tu presencia y delante de nuestros hermanos queridos. Bendice esta congregación y ayúdala a crecer y llévala al propósito, a ese propósito extraordinario que tú tienes para con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nos llevamos la palabra. Hay que seguir perseverando y, como nos ha dicho nuestro pastor Jesús, la palabra que ha puesto en su corazón, que sigamos creciendo, que no nos quedemos solamente con la leche, que podamos meter en nuestro cuerpo vianda, que podamos comer cosas físicas y que el espíritu pueda seguir creciendo en nosotros y que nos dejemos guiar por el espíritu. Amén. Así que nos saludamos y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.